Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien acurrucados donde se encuentran, porque hoy quiero compartirles una historia que llevo muchos años en el corazón. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Sánchez. Tengo 71 años y actualmente vivo aquí en Atlixco, Puebla, un pueblito que me acogió cuando más necesitaba paz. Hoy mi vida es bastante tranquila. Todas las mañanas, después de mi cafecito con leche condensada, una delicia que aprendí a hacer con una vecina de aquí, voy a mi rinconcito de fotografía. Tengo un pequeño estudio improvisado en el cuartito de atrás, donde guardo mis cámaras fotográficas, algunas antiguas, otras más modernas, cada una con su historia. Las cámaras analógicas son mis preferidas, principalmente aquella Rolleiflex de los años 60 que conseguí restaurar yo solita. Fotografiar es algo que aprendí a valorar, porque a través de los lentes encontré una manera de ver belleza donde antes solo veía dolor. Comencé con esta pasión por las cámaras cuando trabajé en una tienda de electrónicos por más de 20 años. Al principio no sabía nada de fotografía. Mi primera foto salió toda temblorosa y oscura. Me sentí devastada. Pero entonces pensé, Lourdes, ya has enfrentado cosas mucho peores en la vida. No será una fotografía mala la que te derrote. Así que comencé a estudiar. Tomé libros de la biblioteca municipal, vi tutoriales y fui aprendiendo. Hoy conozco cada botón, cada configuración, cada secreto para capturar el momento perfecto. Cada foto que tomo es como registrar un pedacito del presente que un día será memoria. Los martes y jueves por la tarde doy talleres de fotografía para un grupo de jóvenes aquí del barrio. Nos reunimos en el patio de mi casa cuando el sol está más suave. Tomamos un té de manzanilla con hierbabuena que compro en el mercadito y nos quedamos allí conversando sobre técnicas fotográficas mientras practicamos con las cámaras. Enseñar fotografía es una terapia, ¿saben? Cada clic es como si fuera un pedacito de mí que se va transformando en arte a través de los ojos de otra persona. Y antes de continuar, quisiera pedirles un favorcito. Si les gusta mi historia, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda mucho a que nuestro mensaje llegue a más personas. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita? Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les contaré una historia sobre cómo a veces la justicia llega de formas que ni imaginamos. Sobre cómo, aun cuando estamos solos y sin salida, Dios pone herramientas en nuestro camino que pueden cambiarlo todo. La historia que voy a contar ocurrió conmigo en una época en que yo era apenas una niña que vivía con miedo de su propio hogar. Una época en que no imaginaba que un día estaría aquí hablando con ustedes, con paz en el corazón y cámaras en las manos. Mi historia comienza en Tequisquiapan, un pueblito del estado de Querétaro, donde nací y pasé mi infancia y juventud. Un pueblo donde todos se conocían y donde las apariencias engañaban mucho. Detrás de sonrisas y apretones de manos en las misas del domingo, existían secretos que nadie podía imaginar. Y el mayor de ellos estaba dentro de mi propia casa. Nací en Tequisquiapan en el año de 1954. Era una época muy diferente a la de hoy. Nuestra casa quedaba en una calle de tierra en el barrio San Juan, un poco alejada del centro. Era una casa sencilla, pero grande. Tenía un portal al frente con una banca de madera, donde a mi abuelo Ernesto le gustaba sentarse en las tardes de domingo para fumar su pipa y observar el movimiento. La casa estaba pintada de azul claro por fuera, con ventanas de madera blanca que crujían cuando el viento fuerte pegaba. Mi padre se llamaba Alonso Gutiérrez, un hombre alto, de hombros anchos y frente siempre arrugada. Trabajaba como comerciante. Tenía una ferretería que era bien conocida en el pueblo. Todo el mundo respetaba a mi padre. Era lo que llamaban
un hombre de palabra. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Si decía que entregaría un pedido el martes, podías esperar que el martes estaría allí. Mi madre, Gertrudis Sánchez, era una mujer menudita, de cabello siempre recogido en un chongo bajo. Ella cuidaba de la casa y de nosotros. Tenía manos pequeñas, pero fuertes de tanto trabajar. Sabía bordar como nadie y hacía los mejores tamales de Querétaro. Todo el mundo lo decía. Éramos 4 hermanos. Yo era la mayor. Después venía Evaristo, 2 años menor que yo. Luego Celina, que nació cuando yo tenía 5 años. Y por último, Tadeo, que llegó cuando yo ya tenía 8. Nuestra casa vivía llena de ruido, de correrías y de risas, por lo menos durante el día, cuando mi padre no estaba. Por la noche, cuando él llegaba, bajábamos el tono de voz. Respeto, era lo que mi madre decía, pero hoy sé que era miedo. Nuestra rutina era sencilla. Nos despertábamos tempranito con el canto del gallo del vecino. Tomábamos café con leche y pan casero que mi madre horneaba 2 veces por semana. Después íbamos a la escuela. Evaristo y yo íbamos juntos a pie. Eran unos 20 minutos de caminata. La escuela era un edificio amarillo de 2 pisos con un patio de tierra en medio donde jugábamos en el recreo. Recuerdo que había un mango enorme en ese patio y en la temporada de mangos hacíamos fila para agarrar los que caían. Después de la escuela volvía a casa para almorzar. Mi madre siempre tenía una comida rica esperando. Arroz, frijoles, un poco de carne cuando se podía y siempre alguna verdura de la huerta que teníamos en el patio trasero. Después de la comida, yo ayudaba con los trastes y cuidaba de mis hermanos menores, mientras mi madre descansaba un poquito o iba a atender la huerta. Por las tardes, jugábamos en el patio grande que teníamos. Era un patio de tierra colorada con algunos árboles frutales: guayaba, granada, mandarina. También teníamos un gallinero al fondo. Nuestro juego preferido era a la casita. Usábamos las frutas que caían como si fueran la comida y hojas grandes como platos. Jugábamos también a las escondidas, a las traes, a la ronda. A veces los vecinos venían a jugar también: Josefina, Toño, Lucía. Corríamos, saltábamos, trepábamos a los árboles. Recuerdo que volvía a casa con los pies colorados de tierra y mi madre me regañaba, pero no era un regaño de verdad. Ella se reía mientras se quejaba. Al final de la tarde era la hora del baño y después ayudar a mi madre con la cena. Teníamos una cocina grande con un fogón de leña donde mi madre hacía la comida. El olor de aquella cocina, Dios mío, cómo lo recuerdo. Frijoles cocinándose a fuego lento, cilantro siendo picado, a veces un pan de elote en el horno. Era un olor a calidez, ¿saben? Cuando mi padre llegaba, alrededor de las 7 de la noche, la casa cambiaba. Hablábamos más bajito, nos sentábamos derechos a la mesa, no podíamos poner los codos. Él no era de mucha conversación. Preguntaba cómo había sido la escuela, si nos habíamos portado bien, y nosotros respondíamos siempre que sí, aunque hubiéramos hecho alguna travesura. Después de la cena, nos sentábamos en la sala para escuchar la radio. A mi padre le gustaban las noticias, y a veces nos dejaba escuchar un programa de música después. La sala tenía un sofá de 2 plazas forrado con una tela floreada, 2 sillas de madera, y la radio estaba en una mesita en la esquina. Las paredes tenían algunos cuadros, uno de la Virgen de Guadalupe, otro con un paisaje de montañas. A la hora de dormir, mi madre nos llevaba a los cuartos. Yo compartía el cuarto con Celina y los muchachos dormían en otro. Nuestro cuarto era sencillo, con 2 camas individuales, un ropero de madera oscura y un pequeño tocador, donde guardábamos nuestras pocas chucherías. Listones para el pelo, algunos lápices de colores, una muñequita de trapo que mi abuela había hecho. La ventana daba al patio y en las noches calurosas de verano la dejábamos abierta para que entrara un airecito. Antes de dormir, mi madre siempre nos contaba una historia o rezaba con nosotros. Ella sabía muchas historias de aparecidos, del charro negro, de la Llorona. Y a nosotros nos encantaba tener un poquito de miedo bueno antes de dormir. En los fines de semana, la rutina cambiaba un poco. El sábado por la mañana íbamos al tianguis con mi madre.
era una fiesta de colores y olores. Había de todo en aquel mercado: frutas, verduras, hierbas, carnes, quesos, dulces. Mi madre conocía a todos los vendedores y siempre paraba para platicar un poquito con cada uno. Volvíamos cargados de bolsas y con alguna golosina que ella nos compraba, a veces un trozo de piloncillo, a veces una naranja. El domingo íbamos a misa en la iglesia de Santa María de la Asunción. Era una iglesia grande, de paredes blancas y una campana que sonaba bonito. Después de la misa, a veces íbamos a visitar a mi abuela Carmela, madre de mi padre, que vivía cerca del centro. Ella preparaba una comida especial cuando íbamos. Siempre había mole poblano, la comida típica de la región. Después de la comida, mi padre y mi abuelo jugaban cartas mientras nosotros jugábamos en el patiecito de ella o ayudábamos a arreglar la cocina. En aquel tiempo, en Tequisquiapan, la vida era más simple, pero también más dura en muchos sentidos. Las personas vivían más cerca unas de otras. Todo el mundo sabía de la vida de todo el mundo. Eso tenía su lado bueno. Siempre teníamos ayuda cuando la necesitábamos, pero también tenía su lado malo. Los secretos eran difíciles de guardar y los problemas de dentro de casa muchas veces se quedaban ahí mismo. Nadie interfería. Fue en ese Tequisquiapan de calles de tierra, de fiestas de San Juan con fogata y ponche, de procesiones en la Semana Santa, que pasé mi infancia. Una infancia que, vista desde fuera, parecía como la de cualquier otra niña de la época. Pero dentro de las paredes de nuestra casa azul de ventanas blancas, las cosas no eran siempre como parecían. Porque los domingos, después de la misa, cuando los vecinos creían que estábamos en casa descansando, comenzaba algo diferente, algo que por muchos años creí que era normal, que ocurría en todas las casas. Solo mucho tiempo después descubrí que no era así. Los domingos comenzaban las reuniones. Mi padre traía a sus amigos, hombres respetados del pueblo, como él, el dueño de la farmacia, el gerente del banco, el abogado, el regidor, todos venían. Mi madre y mis hermanos salían, iban a visitar a una tía y yo me quedaba. Ella necesita aprender a ser una buena anfitriona, decía mi padre. Y así, cuando yo tenía apenas 11 años, comenzó algo que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo como si fuera ayer el domingo en que todo comenzó de verdad. Era junio de 1965. Yo acababa de cumplir 11 años. El invierno en Tequisquiapan no era muy riguroso, pero aquel día estaba especialmente frío. Mi madre había llevado a mis hermanos a casa de la tía Ercilia, como ocurría todos los domingos después de la misa. «Lourdes, tu padre quiere que te quedes para ayudar a atender a los invitados», me dijo con aquella mirada preocupada que solo entendí muchos años después. Mi padre recibió a 8 amigos aquel día. Eran todos hombres de respeto en el pueblo. Don Juvenal, el dueño de la farmacia, el licenciado Clovaldo, el abogado, don Ananías, el gerente del banco, don Benito, el regidor, don Osvaldo, el dueño de la tienda de abarrotes, el doctor Quirino, el médico, don Teodoro, el dueño de la gasolinera, y don Durval, el comandante. Todos estaban bien vestidos, con pantalón de vestir y camisa, aun siendo domingo. Algunos llegaron en carro, lo que era raro en aquella época en Tequisquiapan. La mesa de la sala estaba preparada para el juego de póker. Mantel verde, barajas nuevas, un cenicero grande en el centro. Mi padre me presentó como la anfitriona y me pidió que sirviera el café que ya estaba listo en la cocina. Serví a cada uno de ellos con la cabeza agachada, como mi padre me había enseñado. Una muchacha educada no mira directo a los ojos de los hombres, decía siempre. Los hombres agradecían, algunos con una sonrisa que, hoy sé, no era solo amabilidad. «Clara está convirtiéndose en toda una señorita, Alonso», dijo don Benito, el regidor. Noté que me llamó Clara, no Lourdes, pero me quedé callada. «Es verdad, tenemos la suerte de tener una flor así en casa», respondió mi padre con un orgullo en la voz que nunca había escuchado antes. En ese momento no entendí, pero aquello había sido el comienzo de todo. Me dieron otro nombre. Para ellos, yo no era Lourdes, la hija de Alonso. Era Clara, un personaje que ellos inventaron.
Volví a la cocina y me quedé ahí un rato, escuchando el ruido de las fichas, las risas, los vasos siendo colocados en la mesa. Después de 1 hora, tal vez más, mi padre me llamó. «Ven acá, Clara». Aquel nombre otra vez. Cuando entré en la sala, el juego parecía haber parado. Todos me miraban. «Hija mía, estos señores son amigos de confianza. Cada uno de ellos es importante en este pueblo y puede ayudar mucho a nuestro negocio. Sabes que las cosas no andan fáciles en la tienda y necesitamos garantizar que nuestros amigos sigan apoyándonos. ¿Entiendes?». Asentí con la cabeza, aunque sin entender completamente. La ferretería de mi padre siempre estaba llena. No parecía haber problemas. «Ahora quiero que demuestres que eres una buena niña y que sabes atender bien a las visitas. Hoy será una prueba. Si la pasas, recibirás un regalo especial. Si no…». No completó la frase, pero su mirada me heló por dentro. Fue entonces cuando comenzó lo que ellos llamaban la sesión de sábado, aunque ocurriera los domingos. Primero me pidieron que sirviera las bebidas, ya no café, sino un whisky que mi padre guardaba en un gabinete especial. Después, cuando todos ya estaban más alegres con la bebida, comenzaron lo que llamaban juego. «Clara, ven al centro de la sala», ordenó mi padre. El tono no dejaba espacio para la desobediencia. Me quedé ahí, en el centro del círculo formado por los 9 hombres, temblando, sin saber qué esperar. «Ahora vas a mostrar a nuestros amigos cómo se comporta una buena niña. Primero vas a escuchar y obedecer». Don Juvenal, el farmacéutico, comenzó. «Clara, párate en un solo pie y cuenta hasta 30. Hice lo que me pidió, balanceándome un poco mientras ellos reían. «Ahora brinca como un sapo hasta la pared y regresa», mandó otro. Y así siguió por casi 1 hora. Órdenes absurdas, humillantes, mientras ellos reían y bebían más. Cuando creí que había terminado, mi padre tomó una chancla vieja del armario. «Ahora viene la parte final de la prueba, Clara. Sabes que las niñas desobedientes necesitan ser corregidas, ¿no es así?». No entendí bien lo que quería decir. Nunca me habían pegado con chancla antes. Mi madre a veces nos daba una palmadita en la mano cuando hacíamos travesuras, pero nada más allá de eso. «Ahora te darán 5 chanclazos, uno de cada hombre aquí, menos yo, para que aprendas que siempre debes obedecer». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Pero papá, yo no desobedecí». «Eso no importa», me cortó. «Lo importante es que aprendas la lección antes incluso de necesitarla». Uno por uno, aquellos hombres respetados de Tequisquiapan me dieron chanclazos mientras yo lloraba en silencio. No fue una paliza violenta. Estaban más interesados en la humillación que en el dolor físico. Lo peor vino después. Don Benito sugirió el gran final. Ahora el toque final para que la lección quede completa. Me llevaron a mi cuarto, donde me mandaron acostarme en la cama. Pensé que finalmente podría descansar, pero entonces vi a don Osvaldo entrar con una tetera humeante. «Agua caliente para la cama de la princesita», dijo con una sonrisa cruel. Derramaron el agua en mi colchón, mojándolo todo, destruyendo el único lugar donde me sentía segura. «Para que recuerdes esta lección cada vez que vayas a dormir», explicó mi padre, como si aquello fuera algo normal, algo educativo. Cuando todos se fueron, me quedé sola en el cuarto con el colchón empapado y oliendo a humedad. Tuve que dormir en el suelo aquella noche. Cuando mi madre volvió con mis hermanos, ya era tarde. Escuché a mi padre decirle que yo había derramado agua en la cama por accidente. Ella pareció creer, o quizás solo fingió creerlo. El domingo siguiente ocurrió de nuevo, y el otro y el otro. La sesión de sábado se volvió una rutina semanal. Las humillaciones fueron volviéndose peores, más elaboradas. La chancla continuó, el agua caliente también. A veces me obligaban a quedarme en el centro de la sala por horas, simplemente parada, mientras jugaban y me ignoraban, para después decirme lo insignificante que era. Aprendí a desconectarme mentalmente durante aquellas tardes. Mi cuerpo estaba allí,
obedeciendo las órdenes absurdas, soportando las humillaciones, pero mi mente vagaba lejos. Imaginaba que estaba en otro lugar, que era otra persona. Soñaba con el día en que sería lo suficientemente grande para irme. En la escuela, nadie sospechaba nada. Yo era la hija de don Alonso, una niña callada y obediente. En casa, durante la semana todo parecía normal. Mi padre era el mismo hombre serio de siempre, raramente hablando conmigo más allá de lo necesario. Era como si aquel otro hombre, el de los domingos, fuera una persona completamente diferente. Mi madre debe haber sospechado que algo estaba mal. Yo cambié. Me volví más callada, más retraída. Dejé de jugar en el patio con los amigos. Prefería quedarme sola, leyendo los pocos libros que teníamos, o simplemente mirando por la ventana. Ella llegó a preguntarme una vez si estaba pasando algo, pero el miedo me impidió hablar. El miedo y la vergüenza. Aquellas tardes de domingo me destruyeron por dentro, pedazo por pedazo. Fueron años así. Años en que cada fin de semana traía un nuevo terror. Estaba atrapada en un ciclo que parecía no tener fin hasta que un pequeño rayo de esperanza apareció donde menos lo esperaba. Aquellas sesiones de domingo continuaron por 6 largos años. De niña, me fui convirtiendo en mujer con el cuerpo y el alma marcados por aquellos rituales semanales. Cuando cumplí 17 años en 1971, ya no era la misma persona. En realidad, vivía como si fuera 2 personas diferentes. Lourdes, que iba a la escuela, ayudaba en casa, cuidaba a los hermanos, y Clara, aquel nombre que yo odiaba, que aparecía los domingos para ser el entretenimiento de los hombres de bien de Tequisquiapan. A cada año que pasaba, las humillaciones se volvían más elaboradas. Ellos se dieron cuenta que la chancla y el agua caliente ya no me afectaban como antes. Mi cuerpo se había acostumbrado al dolor y yo ya dormía con toallas escondidas debajo del colchón para absorber el agua. Entonces, comenzaron a inventar nuevos juegos. Uno de ellos era lo que llamaban la estatua. Yo tenía que quedarme quieta en el centro de la sala, sin moverme, mientras ellos jugaban a las cartas. Si me movía, aunque solo fuera para rascarme la nariz, era castigada. Al principio, el castigo era quedarme más tiempo de pie. Después empezaron a echarme agua fría, diciendo que era para refrescar a la estatua. Había veces que me quedaba así por 3 horas, con las piernas temblando de cansancio, el cuerpo adolorido, pero no podía mostrar debilidad. Otro juego terrible era el que llamaban la escuelita. El licenciado Clovaldo, el abogado, era quien más disfrutaba este. Él traía preguntas difíciles sobre historia, matemáticas, literatura, cosas que yo no tenía cómo saber. Cuando me equivocaba, lo que era inevitable, tenía que repetir frases humillantes. Soy una burra, no sirvo para nada, soy la vergüenza de la familia. Si lloraba o me negaba, el castigo era peor. Con el tiempo, creé una técnica para sobrevivir aquellas tardes. En el momento en que veía los carros llegando, cerraba una puerta dentro de mi mente. Dejaba mi cuerpo allí obedeciendo mientras mi alma huía lejos. Imaginaba lugares bonitos, escenas de libros que había leído, sueños de una vida diferente. Fue así como logré soportar por tanto tiempo, sin enloquecer completamente. Mi madre nunca habló directamente sobre el asunto, pero noté que ella también sufría. Poco a poco se fue apagando, volviéndose más callada, más sumisa. Sus ojos, que antes tenían un brillo alegre, se volvieron opacos, distantes. Creo que ella sabía, o al menos sospechaba, pero estaba tan atrapada como yo en aquella situación. Mi padre no era un hombre violento con ella, por lo menos no físicamente, pero tenía un poder absoluto sobre nuestra casa, nuestra vida. Lo peor de todo no eran las humillaciones físicas, sino lo que aquello hacía con mi mente. Empecé a creer en lo que decían, que yo no valía nada, que debería estar agradecida porque ellos me educaran, que una niña como yo no merecía respeto. La autoestima que tenía fue siendo destruida día tras día, domingo tras domingo. En la escuela, mis calificaciones empezaron a bajar.
No lograba concentrarme en las clases. Mi mente siempre vagaba lejos. Los maestros decían que yo había cambiado, que antes era una alumna aplicada y ahora parecía siempre ausente. Nadie preguntaba por qué. O si preguntaban, yo mentía, decía que todo estaba bien, solo estaba cansada. Una maestra, doña Marta, intentó hablar conmigo algunas veces. Creo que ella sospechaba que algo estaba mal, pero yo tenía mucho miedo para hablar. Los amigos de la infancia, Josefina, Toño, Lucía, poco a poco se alejaron. No los culpo. Yo misma me alejaba, evitaba conversar, rechazaba invitaciones para fiestecitas de cumpleaños o paseos. La vergüenza era tanta que yo estaba segura de que todos podían ver que estaba escrito en mi frente lo que ocurría en aquellas tardes de domingo. Mis hermanos también notaron el cambio. Evaristo, que era solo 2 años menor, una vez me preguntó directamente: ¿qué pasa cuando nosotros vamos a casa de la tía Ercilia y tú te quedas en casa? Mentí. Dije que ayudaba a papá con las cuentas de la tienda. Él no me creyó. Lo vi en sus ojos, pero tampoco insistió, tal vez por miedo de saber la verdad. El aislamiento fue creciendo. Era como si una pared invisible hubiera sido construida entre el mundo y yo. Vivía en una burbuja de vergüenza y miedo. Por las noches tenía pesadillas terribles. Despertaba sudada, gritando a veces, pero ahogaba el grito con la almohada para no despertar a Celina, que seguía compartiendo el cuarto conmigo. Con 17 años, ya en el último año de la preparatoria, comencé a pensar en formas de escapar. Había ahorrado un poco de dinero que ganaba haciendo pequeños trabajos de costura para vecinas. No era mucho, pero tal vez fuera suficiente para un boleto de autobús a Ciudad de México. Podría buscar trabajo allí, comenzar una vida nueva, lejos de aquel horror. El problema es que no conocía a nadie en la capital. No tenía dónde quedarme, y el miedo a lo desconocido era casi tan grande como el miedo a lo que ya conocía. Fue en esa época, cuando la desesperación ya me estaba consumiendo, que ocurrió algo que lo cambió todo. En un día común entre semana, caminando por la plaza central después de la escuela, vi un anuncio en la vitrina de una tienda. Se necesita dependienta para la tienda de electrónicos, horario de medio tiempo, preguntar por don Miguel. Aquel anuncio parecía haber sido colocado allí especialmente para mí. Nunca me había interesado mucho por la electrónica, pero la idea de trabajar medio tiempo, ganar mi propio dinero, tener un motivo para salir de casa, fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Entré en la tienda, temblando de nervios, y hablé con don Miguel, un señor de unos 60 años, cabellos blancos y anteojos gruesos. Para mi sorpresa, me contrató en el acto. «Parece ser una muchacha seria y responsable», dijo. Si supiera la ironía de aquellas palabras. Comencé al día siguiente. El trabajo era sencillo. Atender clientes, organizar mercancía, anotar pedidos. La tienda vendía de todo un poco: radios, tocadiscos, pequeños electrodomésticos y lo que más me fascinó, cámaras fotográficas. Don Miguel notó mi interés por las cámaras y comenzó a enseñarme sobre ellas, cómo funcionaban los diferentes tipos, cómo revelar los rollos. Él tenía una pasión por el tema y encontró en mí una alumna ávida por aprender. Aquellas tardes en la tienda aprendiendo sobre fotografía se volvieron mi refugio, mi escape de la cruel realidad que vivía en casa. Lo más increíble es que mi padre permitió que trabajara. Creo que para él era una forma de mostrar a sus amigos que estaba educando bien a su hija para ser trabajadora. Poco sabía él que aquel empleo sería el inicio del fin de la pesadilla. Después de algunos meses en la tienda, comencé a entender mejor sobre equipos electrónicos. Un día llegó una novedad que me llamó la atención: pequeñas cámaras de vigilancia que don Miguel estaba tratando de vender a tiendas y oficinas. Son caras, pero muy eficientes, les explicaba a los clientes. Pueden esconderse en cualquier lugar y graban todo. Fue como si una luz se encendiera en mi cabeza. Una idea comenzó a formarse. Una idea loca, peligrosa, pero que podría ser mi salvación. ¿Y si pudiera registrar lo que ocurría en aquellos domingos?
Si tuviera pruebas de lo que aquellos hombres de bien me hacían. Comencé a estudiar aquellas cámaras en secreto. Leía los manuales cuando la tienda estaba vacía. Hacía preguntas casuales a don Miguel. Aprendía todo lo que podía sobre cómo instalarlas, cómo esconderlas, cómo garantizar que funcionaran sin ser percibidas. Poco a poco fui ahorrando cada centavo que ganaba. Vivía con lo mínimo. No compraba ropa, no iba a ningún lado, guardaba todo. Mi plan era comprar al menos 3 de aquellas cámaras. Una para la sala, donde ocurría la mayoría de las humillaciones. Una para mi cuarto, donde derramaban el agua caliente, y tal vez una para el pasillo, para captar la entrada y salida de ellos. Era un plan arriesgado. Si mi padre o cualquiera de aquellos hombres lo descubriera, ni siquiera puedo imaginar qué me habrían hecho. Pero la desesperación me daba coraje. Ya no aguantaba más. Tenía que intentar algo, cualquier cosa, para salir de aquella situación. Y fue así, con 17 años, trabajando en una pequeña tienda de electrónicos en Tequisquiapan, que encontré una posibilidad de liberación, una posibilidad que venía a través de pequeños lentes que podrían finalmente mostrar la verdad escondida tras las paredes de nuestra casa azul. Me tomó casi 5 meses juntar dinero suficiente para comprar las cámaras. 5 meses de domingos terribles, de humillaciones cada vez peores, de noches sin dormir. Don Miguel, sin saberlo, me ayudó. Empezó a darme pequeñas comisiones por las ventas que hacía, especialmente de equipos más caros, como las propias cámaras de vigilancia. Ironía del destino. Cuando finalmente reuní el dinero, enfrenté otro problema. ¿Cómo comprar las cámaras sin levantar sospechas? No podía simplemente comprarlas en la tienda donde trabajaba. Don Miguel ciertamente preguntaría para qué las quería y yo no tenía una explicación convincente. Además, si mi padre lo descubriera, todo estaría perdido. La solución vino a través de Lidia, una clienta de la tienda que se convirtió en una especie de amiga. Ella era unos 10 años mayor que yo, trabajaba como secretaria en un despacho de contabilidad y frecuentemente venía a comprar pequeños equipos para su jefe. Un día tomé coraje y pedí su ayuda. No le conté toda la verdad, claro. Dije apenas que necesitaba cámaras para un proyecto personal y que no quería que mi padre lo supiera, pues era una sorpresa. Lidia me creyó, o fingió creerme. Ella compró las cámaras para mí en Ciudad de México durante un viaje que hizo por negocios. 3 microcámaras, lo suficientemente pequeñas para ser escondidas, pero lo suficientemente potentes para captarlo todo. Costaron casi todo mi dinero ahorrado, pero cada centavo valía la pena si mi plan funcionaba. Esconder las cámaras en casa fue otro desafío. Decidí colocarlas dentro de objetos comunes. La primera la escondí dentro de un portarretratos en la sala, detrás de la foto de mi primera comunión. La segunda la instalé en mi cuarto dentro de una muñeca de trapo que estaba en el estante. La tercera, la más difícil, la puse dentro de un pequeño cuadro de santo en el pasillo que llevaba a la sala, dirigida de forma que captara quién entraba y salía. Pasé una semana entera trabajando en esto, aprovechando los momentos en que estaba sola en casa. El miedo a ser descubierta era constante. Cada ruido me hacía saltar. Cada puerta que se abría hacía que mi corazón se acelerara, pero la determinación era mayor que el miedo. Sabía que esta podría ser mi única oportunidad. La parte más complicada era la grabación. Estas cámaras necesitaban estar conectadas a un aparato de grabación, y yo no tenía cómo esconder un equipo grande. Don Miguel, sin querer, me dio la solución. La tienda había recibido algunas grabadoras de cinta portátiles del tamaño de un libro grande. Compré una con el último dinero que tenía, adapté las conexiones, como había aprendido en la tienda, y escondí el aparato debajo de una tabla suelta en el piso de mi ropero. Todo estaba listo para el próximo domingo. La ansiedad me consumía. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si las cámaras no captaban lo suficiente? ¿Y si la calidad de la imagen era demasiado mala? Y lo más aterrador, ¿y si ellos lo descubrían? Aquella semana fue la más larga de mi vida. En los momentos de duda, me preguntaba si no sería mejor simplemente huir, tomar un autobús a la Ciudad de México, a Guadalajara,
a cualquier lugar lejos de allí. Pero algo dentro de mí quería justicia, no solo escapar, sino hacer que ellos pagaran por lo que habían hecho. Hacer que nunca más pudieran hacerle lo mismo a otra niña. Cuando el domingo llegó, desperté antes del amanecer. Verifiqué todas las cámaras, asegurándome de que estuvieran funcionando. La grabadora estaba escondida, con cintas nuevas, lista para registrarlo todo. Mi madre, como siempre, se preparó para llevar a mis hermanos a casa de la tía Ercilia. Antes de salir, me miró de una forma diferente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. ¿Será que ella sospechaba que algo estaba por cambiar? «Va a estar todo bien, mamá», le dije, intentando parecer casual. Ella asintió levemente y salió con mis hermanos. Me quedé sola esperando. Las horas se arrastraban. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente escuché los coches llegando. Era hora de enfrentar una sesión más de humillación, pero esta vez con una diferencia crucial. Todo estaría siendo grabado. Aquel domingo fue peor que todos los anteriores. Tal vez porque yo estaba más consciente, más presente. No podía desconectarme mentalmente como solía hacer. Necesitaba asegurarme de que las cámaras captaran todo. O tal vez porque instintivamente ellos sentían que algo era diferente, que había una amenaza invisible en el aire. El juego comenzó como siempre, con la estatua, las preguntas imposibles, las frases degradantes. Pero entonces, don Benito, el regidor, sugirió algo nuevo. «Vamos a ver si Clara aprendió a ser una buena anfitriona de verdad», dijo con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Los otros rieron, entendiendo algo que yo, en mi inocencia, aún no comprendía totalmente. Fue en aquel momento que me di cuenta que las cosas estaban a punto de ir más allá de las humillaciones habituales, más allá de las chanclazos y del agua caliente. La mirada de ellos había cambiado. Ya no era solo crueldad divertida, era algo más sombrío, más amenazador. Mi padre también lo percibió y, para mi sorpresa, dudó. «Creo que todavía no es hora de eso», dijo en un tono que mezclaba autoridad y nerviosismo. «Clara todavía necesita aprender algunas lecciones básicas más». «Vamos, Alonso», respondió don Osvaldo, el dueño de la tienda de abarrotes. «Ella ya tiene 17 años, ya es prácticamente una mujer, es hora de que aprenda otras cosas». Un debate silencioso pareció ocurrir entre ellos, comunicándose solo con miradas. Finalmente mi padre cedió, pero con una condición: solo lo básico hoy, nada de exagerar. Fue entonces que don Juvenal, el farmacéutico, se levantó y vino hacia mí. Sus ojos tenían un brillo que nunca había visto antes. El licenciado Clovaldo, el abogado, también se acercó. «Vamos a enseñarte a ser una mujer de verdad, Clara», dijo Juvenal, agarrando mi brazo con fuerza. En aquel instante, algo dentro de mí explotó. Un pánico tan intenso que superó incluso el miedo que sentía de ellos. Por primera vez en 6 años, reaccioné. Jalé mi brazo con toda la fuerza, empujando a Juvenal lejos. «¡No!», grité con una voz que no parecía la mía. «Mi nombre es Lourdes». El silencio que siguió fue absoluto. Todos me miraban con asombro. Nunca, en todos aquellos años, yo había resistido. Nunca había levantado la voz. Nunca me había negado a seguir las órdenes. La sorpresa de ellos rápidamente se transformó en rabia. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó, el rostro rojo de furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó, avanzando hacia mí. La chancla ya estaba en su mano, pero esta vez yo no iba a someterme. Corrí hacia mi cuarto, cerrando la puerta con llave detrás de mí, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. «¡Abre esta puerta ahora!», gritaba, golpeando con tanta fuerza que la madera parecía que iba a ceder. Los otros hombres se unieron a él, gritando amenazas, groserías, promesas de lo que me harían cuando la puerta se abriera. Yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. Mi plan se había arruinado. Las cámaras estaban grabando, sí, pero yo no había contado con esta explosión, con esta ruptura del ritual.
Ahora ellos sabían que yo estaba resistiendo, y eso solo aumentaba el peligro. La puerta comenzó a agrietarse. No resistiría mucho más tiempo. En desesperación, busqué algo para defenderme. Mis ojos se posaron sobre unas tijeras de costura que mi madre me había dado. Las tomé, sosteniéndolas frente a mi cuerpo como un arma. Cuando la puerta finalmente cedió, ellos entraron como una ola violenta. Mi padre al frente, seguido por Juvenal y Osvaldo. Al verme con las tijeras, pararon momentáneamente. ¿Perdiste la cabeza, muchacha?, preguntó mi padre, pero había un rastro de incertidumbre en su voz. Nunca me había visto así, determinada, lista para luchar. Si se acercan, juro que uso esto, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Y después cuento todo lo que ustedes me hacen los domingos al pueblo entero. Ellos rieron, pero era una risa nerviosa. ¿Y quién te creería?, provocó don Benito. Somos hombres respetados, tú eres solo una muchacha histérica. Fue entonces que cometí el error fatal. En el calor del momento, en la adrenalina del enfrentamiento, hablé de más. Tengo pruebas, todo está grabado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi en los ojos de ellos la comprensión lenta y terrible de lo que acababa de revelar. Mi padre fue el primero en entender completamente. Su mirada recorrió el cuarto, buscando hasta detenerse en la muñeca en el estante. ¿Qué historia es esa de grabación?, preguntó, la voz peligrosamente calma. Demasiado tarde me di cuenta de mi error. Había revelado mi única arma, mi única ventaja. Ahora ellos buscarían, encontrarían las cámaras, destruirían las evidencias y entonces yo estaría verdaderamente perdida. Aquel fue el momento más oscuro de mi vida. Atrapada en un cuarto con 9 hombres furiosos, una puerta rota que ya no me protegía y la certeza de que mi plan acababa de desmoronarse por causa de un único momento de descontrol. Pero a veces, en los momentos más sombríos, surge una luz inesperada. Y fue exactamente lo que ocurrió en aquella tarde de domingo, que cambió mi vida para siempre. Cuando creí que todo estaba perdido, cuando vi a mi padre avanzando hacia la muñeca donde una de las cámaras estaba escondida, ocurrió algo que nunca imaginé posible. La puerta del frente de la casa se abrió con un estruendo y una voz femenina gritó: «¡Lourdes! ¿Estás en casa?». Era Lidia, la secretaria que me había ayudado a comprar las cámaras. Más tarde descubrí que ella había sospechado que algo andaba mal. Mis excusas vagas sobre las cámaras, mi nerviosismo, mi desesperación mal disfrazada, todo eso la dejó preocupada. Aquel domingo, ella decidió pasar por casa por casualidad para ver si todo estaba bien. El sonido de una voz inesperada de alguien de fuera del círculo causó una confusión inmediata. Los hombres se alejaron de mí, mirándose unos a otros en pánico. «¿Hay alguien aquí?», susurró el licenciado Clovaldo, como si no fuera obvio. «Es una amiga mía del trabajo», respondí con una confianza que no sentía. «Y no está sola». Esta última parte era una mentira, pero ellos no tenían cómo saberlo. El miedo a ser descubiertos era visible en sus rostros. 9 hombres de bien encerrados en un cuarto con una muchacha de 17 años, una puerta rota, una atmósfera de violencia. No había forma de explicar aquello de manera inocente. «¡Lourdes!». La voz de Lidia se acercaba. Mi padre hizo un gesto desesperado a los otros. «Salgan por atrás», ordenó en voz baja. «Yo me encargo de esto». Se volvió hacia mí, los ojos llenos de amenaza. «Esto no ha terminado. Hablamos más tarde». Después, componiendo rápidamente una expresión neutral, salió del cuarto para interceptar a Lidia. Mientras los otros hombres salían apresuradamente por la parte trasera, escuché a mi padre inventando una historia para Lidia, algo sobre estar ayudándome a arreglar un estante que se cayó. Por eso el ruido. Ella no pareció convencida, pero tampoco insistió. Preguntó si podía verme, y sorprendentemente, mi padre lo permitió. Cuando Lidia entró al cuarto y vio mi estado, temblando, sosteniendo unas tijeras, con marcas de dedos en el brazo donde Juvenal me había agarrado,
Sus ojos se agrandaron. Ella era lo suficientemente inteligente para no mostrar conmoción frente a mi padre, que observaba desde la puerta. «Vine a traerte aquel libro que me pediste», dijo casualmente, sacando un libro cualquiera de su bolsa. Entonces, bajando la voz para que solo yo escuchara, añadió: «¿Necesitas ayuda? Parpadea 2 veces si es así». Parpadeé deliberadamente, 2 veces. Ella asintió de forma casi imperceptible. «Señor Gutiérrez, ¿puedo llevar a Lourdes a tomar un helado?» Quería hablar con ella sobre un proyecto en el trabajo. La naturalidad de ella era impresionante. Mi padre dudó, visiblemente dividido. Por un lado, no quería dejarme salir, especialmente después de lo que había ocurrido. Por otro, negarse podría levantar aún más sospechas. Claro, finalmente aceptó con una sonrisa forzada. «Pero no tardes, Lourdes. Tu madre y tus hermanos volverán pronto para la cena». Era una amenaza velada. Me estaba diciendo que regresara, que no hiciera nada estúpido. Y en aquel momento, la obediencia estaba tan profundamente arraigada en mí que casi consideré obedecer. Pero Lidia no me dio tiempo para dudar. Tomó mi mano y prácticamente me arrastró fuera. «No se preocupe, señor Gutiérrez. La traigo de vuelta en 1 hora», prometió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tan pronto como entramos en el pequeño coche de ella, las apariencias se cayeron. «¿Qué está pasando, Lourdes? ¿Quiénes eran aquellos hombres saliendo por atrás de tu casa? ¿Por qué estás temblando de esa manera?» Entre sollozos, le conté todo. No la versión editada que había planeado contar algún día, sino la verdad cruda, terrible. Las sesiones de domingo, los años de abuso, las cámaras escondidas, el enfrentamiento de aquel día. Lidia escuchó todo en silencio, el rostro poniéndose cada vez más pálido. «Dios mío, Lourdes», finalmente dijo, Esto es monstruoso. Tenemos que ir a la policía». «¡No!», exclamé en pánico. «Uno de ellos es la policía, don Durval, el comandante. Nunca me creerían». Lidia pensó por un momento. El coche estacionado en una calle desierta donde nos habíamos detenido para hablar. «Las grabaciones», finalmente dijo. «Dijiste que tienes todo grabado, ¿verdad?» Asentí, pero entonces la realidad me golpeó. «Pero están en la casa, en mi cuarto, y mi padre probablemente ya está buscando». «¿Dónde exactamente?» La determinación de Lidia me sorprendió. «Debajo de una tabla suelta en el fondo del ropero. La grabadora y las cintas. Las cámaras están escondidas en un portarretratos en la sala, en mi muñeca de trapo y en un cuadro de santo en el pasillo». Lidia pensó por un momento. «Tenemos que recuperar esas pruebas antes que tu padre las encuentre». Ella miró el reloj. «Él dijo que tu madre y hermanos volverían para la cena. ¿A qué hora normalmente?» «Alrededor de las 7. Todavía tenemos casi 3 horas». «No es tiempo suficiente para ir al pueblo vecino y volver», murmuró Lidia, más para sí misma que para mí. Entonces me miró con determinación. «Conozco a alguien que puede ayudarnos, alguien en quien podemos confiar». Ese alguien era Octavio, hermano de Lidia, que trabajaba como reportero en el pequeño periódico de Tequisquiapan. Lidia me explicó que él vivía denunciando corrupción local, pero nunca había conseguido pruebas concretas contra los poderosos del pueblo. Él estaría más que dispuesto a ayudarnos. Fuimos hasta la casa de Octavio, que quedaba en las afueras del pueblo. Él escuchó nuestra historia con el mismo impacto que su hermana, pero con una pizca extra de rabia periodística. Esos canallas. Siempre supe que eran podridos por dentro, pero esto es un nuevo nivel de podredumbre. Juntos elaboramos un plan. Octavio tenía un amigo, Ramiro, que era técnico de electricidad y tenía llaves maestras que usaba para servicios en casas. Ellos nos encontrarían cerca de mi casa. Mientras Lidia me llevaba de regreso, como prometió a mi padre, Octavio y Ramiro entrarían por atrás, donde había una ventana que siempre quedaba sin llave, la de la cocina. Recuperarían la grabadora y las cintas, y, si fuera posible, las cámaras también. Era arriesgado. Si fueran atrapados, serían acusados de invasión. Si mi padre ya hubiera encontrado las pruebas, todo sería en vano.
Pero no teníamos otra opción. Lidia me llevó de regreso, exactamente como prometió. Mi padre estaba en el portal, esperando con aquella falsa cordialidad que yo conocía tan bien. «Gracias por traerla de vuelta a tiempo, señorita Lidia», dijo. Sus ojos, sin embargo, decían otra cosa. Decían que yo pagaría caro más tarde. Entré a casa con el corazón en la garganta. El plan era que yo distrajera a mi padre mientras Octavio y Ramiro entraban por atrás. Comencé a hablar sobre el trabajo, sobre un cliente difícil que había aparecido en la tienda, cualquier cosa para mantenerlo en la sala, de espaldas a la cocina. A cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba. ¿Ya habrían entrado? ¿Mi padre habría encontrado las pruebas? ¿Todo saldría bien? Después de 20 minutos que parecieron 20 horas, escuché un ruido leve viniendo de la cocina. Mi padre también lo escuchó. «¿Qué fue eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «Debe ser el viento», respondí tratando de parecer casual. «La ventana de la cocina suele golpear cuando hay viento». Él no pareció convencido y se levantó para verificar. Mi corazón casi se detuvo. Si encontrara a Octavio y Ramiro. Pero entonces, como si fuera enviada por Dios, mi madre llegó con mis hermanos. El ruido de la puerta abriéndose, las voces de los niños, la confusión natural de una familia regresando a casa. Todo esto desvió la atención de mi padre. Cuando finalmente fue a verificar la cocina, Octavio y Ramiro ya habían salido. Más tarde, una nota arrojada por la ventana de mi cuarto lo confirmaría. Lo habían conseguido. Tenían la grabadora, las cintas e incluso 2 de las cámaras. La del portarretratos no pudieron tomarla sin llamar la atención, pero lo que tenían era más que suficiente. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta, esperando el castigo que seguramente vendría, pero sorprendentemente mi padre no hizo nada. Estaba extraño, callado, casi cauteloso. Me di cuenta que estaba preocupado. No sabía exactamente qué tenía yo, qué pruebas, ni lo que planeaba hacer con ellas. A la mañana siguiente, Lidia me encontró camino a la escuela. «Todo está listo», susurró. Octavio verificó las grabaciones. Son horribles, Lourdes, pero son prueba más que suficiente. Él quiere saber qué quieres hacer ahora. Era la pregunta que yo misma me había hecho toda la noche. ¿Qué quería hacer? Una parte de mí quería simplemente huir, dejarlo todo atrás, nunca más mirar atrás. Otra parte quería justicia, quería que aquellos hombres pagaran por lo que habían hecho. Quería que nunca más pudieran hacerle esto a otra niña. «Quiero que todos sepan», respondí finalmente. «Quiero que todo Tequisquiapan sepa quiénes son realmente estos hombres de bien». Y fue así como comenzó la operación que cambiaría no solo mi vida, sino todo el pueblo de Tequisquiapan. Octavio no quiso esperar ni un día más. Montó un reportaje especial para el periódico, con imágenes estáticas sacadas de las grabaciones, cuidadosamente editadas para no exponerme, pero dejando bien claro quiénes eran los hombres involucrados y lo que estaban haciendo. Pero no paró ahí. Hizo copias de las cintas y las envió a periódicos más grandes en Ciudad de México, Guadalajara e incluso a nivel nacional. Envió también a la Policía Federal para evitar que el caso fuera encubierto por la policía local, comandada por don Durval. La bomba explotó un jueves por la mañana, cuando los periódicos llegaron a las casas y comercios de Tequisquiapan. Recuerdo salir para la escuela y ver a las personas en las calles, en pequeños grupos, comentando las noticias con expresiones de impacto y asco. Algunos me miraban, reconociéndome por las descripciones en el periódico, aunque mi nombre no hubiera sido revelado. Algunos desviaban la mirada, avergonzados, tal vez, por nunca haber notado o actuado. Otros asentían en silencio, como si me ofrecieran un apoyo tardío pero sincero. No fui a la escuela aquel día. Fui directo a casa de Lidia, como habíamos acordado. Sus padres, que ya lo sabían todo, me recibieron con un abrazo apretado y lágrimas en los ojos. «Estás segura aquí», dijo la madre de ella. «Nadie va a hacerte daño nunca más». Las consecuencias para los 9 hombres fueron devastadoras, como debía ser.
Don Durval, el comandante, fue el primero en caer, removido inmediatamente de su cargo cuando la Policía Federal llegó al pueblo esa misma tarde. Los otros siguieron. Don Benito perdió el cargo de regidor. El licenciado Clovaldo fue expulsado del colegio de abogados. El doctor Quirino tuvo su licencia médica revocada. Algunos fueron arrestados de inmediato, otros trataron de huir, pero fueron capturados. Solo don Osvaldo, el dueño de la tienda de abarrotes, logró escapar y nunca más fue encontrado. Había rumores de que se había ido a Guatemala. Mi padre no soportó la vergüenza. En la mañana del día siguiente a la publicación, antes incluso de ser formalmente acusado, se quitó la vida con un disparo en la cabeza en el almacén de la ferretería. Dejó una nota corta. No puedo vivir con lo que hice. Por años cargué con esa culpa, la de haber causado la muerte de mi padre. Me tomó mucho tiempo entender que la elección había sido suya, así como habían sido todas las elecciones terribles que hizo durante aquellos años. Él podría haber elegido ser un verdadero padre, pero decidió ser un monstruo. Y cuando sus actos salieron a la luz, decidió huir una vez más. Para mi madre y mis hermanos fue un shock terrible. Ellos no sabían nada, o al menos eso fue lo que mi madre siempre afirmó. Por un tiempo, pensé que estaba mintiendo, que no era posible que ella no supiera. Hoy entiendo mejor. A veces no queremos ver lo que está ante nuestros ojos. A veces el miedo nos ciega. A veces la mente se protege, negando lo que es insoportable aceptar. No la culpo más por eso. Ella también fue víctima de una forma diferente. El juicio de los hombres involucrados duró casi un año. Tuve que testificar, por supuesto. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, tener que revivir todo aquello, detalle por detalle, frente a un juez, abogados y una sala llena de gente. Pero las grabaciones estaban ahí, corroborando cada palabra mía. Uno a uno, aquellos hombres de bien fueron condenados a largas penas de prisión, no solo por abuso y agresión, sino también por asociación delictuosa, corrupción de menores y una lista de otros delitos que se extendían mucho más allá de lo que me hacían a mí. No pude continuar en Tequisquiapan, claro. Las miradas, los susurros, la mezcla de lástima y curiosidad mórbida, todo eso era insoportable. Algunas personas hasta me culpaban por la caída de los hombres importantes del pueblo, como si yo hubiera provocado aquella situación. La mentalidad de pueblo pequeño puede ser implacable, especialmente con las víctimas. Me fui a vivir con Lidia y su familia en Ciudad de México, donde terminé la preparatoria. Durante todo ese tiempo, seguí trabajando en mi sanación, asistiendo con una psicóloga increíble que me ayudó a procesar el trauma y a reconstruir mi autoestima. No fue un camino fácil. Tuve pesadillas, ataques de pánico, momentos de profunda depresión. Pero paso a paso, día a día, me fui reconstruyendo. Hice un curso técnico en electrónica y con la ayuda de Lidia y Octavio, conseguí un empleo en una tienda más grande de equipos fotográficos. Mi pasión por las cámaras y equipos, nacida de la necesidad más desesperada, se convirtió en mi profesión y después en mi hobby para toda la vida. Hoy, mirando hacia atrás, después de más de 50 años, a veces parece que estoy recordando la vida de otra persona. Aquella niña asustada de Tequisquiapan y yo, esta señora de 71 años que cuida de sus cámaras fotográficas en Atlixco, parecemos personas diferentes y, de cierta forma, lo somos. Vine a Atlixco en 1980, cuando tenía 26 años. Quería un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser solo Lourdes, no aquella muchacha del escándalo. Elegí Atlixco porque era un pueblo del interior, como Tequisquiapan, pero lo suficientemente lejos para que la historia no me siguiera. Además, era un pueblo en crecimiento, con oportunidades para abrir mi propio negocio. Aquí abrí una pequeña tienda de reparaciones electrónicas que mantuve hasta jubilarme hace 10 años. No era nada grandioso. Reparaba radios, televisores, cámaras fotográficas y más tarde computadoras. Pero era mío, conquistado con mi propio esfuerzo. Al principio, muchos dudaban que una mujer pudiera entender de electrónica.
Algunos hombres llegaban a la tienda y preguntaban por el técnico. Cuando les decía que era yo, daban media vuelta y se iban. Pero los que se quedaban descubrían que yo sabía lo que estaba haciendo. Con el tiempo, construí una reputación sólida y la clientela creció. Mi especialidad siempre fueron las cámaras fotográficas. Había pocas personas en el interior de Puebla que supieran reparar y restaurar equipos fotográficos antiguos, y pronto fotógrafos de toda la región comenzaron a buscarme. Restauré cámaras que parecían perdidas para siempre. Reparé lentes que otros habían dado por irrecuperables. Era más que un trabajo, era una forma de arte, una manera de preservar la historia contenida en aquellas máquinas. Lidia y Octavio siguieron siendo parte importante de mi vida. Me visitaban regularmente y yo iba a Ciudad de México por lo menos 2 veces al año. Octavio se convirtió en un periodista reconocido, trabajando para un gran periódico nacional, y parte de su éxito vino del reportaje sobre mi caso. Lidia abrió su propia empresa de contabilidad y se casó con Ramiro, el técnico que nos ayudó en aquel día crucial. Tuvieron 3 hijos y soy madrina de uno de ellos. Mi hermano Evaristo vino a visitarme algunos años después de que me establecí en Atlixco. Fue un encuentro emocionante. No nos veíamos desde el escándalo. Él me contó que mi madre había fallecido 2 años antes por un problema del corazón. También me dijo que Celina y Tadeo estaban bien, cada uno siguiendo su camino. Le ofrecí la oportunidad de quedarse en Atlixco, empezar de nuevo como yo lo había hecho, pero prefirió volver a Ciudad de México, donde ya había formado familia. Mantuvimos contacto esporádico por cartas y llamadas telefónicas. Y hoy nos comunicamos por Internet, aunque no con la frecuencia que me gustaría. En cuanto al amor, bueno, eso tardó. Los traumas dejaron marcas profundas. La confianza no venía fácilmente para mí, especialmente confianza en hombres. Tuve algunas relaciones, pero siempre acababa alejándome cuando la intimidad se volvía demasiado grande. Hasta que conocí a Dario, un profesor de matemáticas de la escuela local. Él era diferente, paciente, amable, respetuoso, nunca me presionó, nunca me hizo sentir que le debía algo. Nos casamos cuando yo tenía 35 años. Fueron 20 años maravillosos juntos hasta que partió, víctima de un infarto en 2009. Dario conocía toda mi historia desde el principio. Le conté antes incluso de comenzar a salir, porque creía que él merecía saber en qué se estaba metiendo. Recuerdo su reacción. No fue de horror o lástima, sino de profunda indignación por lo que había pasado y admiración por la forma en que había sobrevivido. «Eres la persona más fuerte que he conocido», me dijo aquella noche, y supe entonces que había encontrado a alguien que me veía de verdad. No tuvimos hijos biológicos, otra consecuencia de los traumas. La idea de embarazo, de parto, me causaba pánico. Pero adoptamos 2. Simona, que hoy tiene 42 años y vive en Monterrey con su esposo y 3 hijos, y Enrique, de 39, que vive en Ciudad de México y trabaja como ingeniero. Ellos son mi alegría, junto con mis 5 nietos que vienen a visitarme siempre que pueden. Simona y Enrique llegaron a nuestra vida como regalos inesperados. Simona tenía 5 años cuando la adoptamos. Una niña callada y desconfiada que había pasado por 2 hogares adoptivos antes. Enrique vino 2 años después, con apenas 3 años, un niño lleno de energía que transformó nuestra casa con sus risas. Ellos trajeron sanación para heridas que ni sabía que aún estaban abiertas. A través de ellos aprendí que familia no es aquella en la que nacemos, sino la que construimos con amor. Mi casa aquí en Atlixco es sencilla, pero acogedora. Tiene un jardín en la parte trasera donde cultivo algunas hierbas y vegetales. En el cuarto que era de Enrique, monté mi pequeño estudio fotográfico y de restauración de cámaras antiguas. Tengo una colección de más de 50 cámaras diferentes, desde modelos antiguos de los años 50 hasta algunas digitales más modernas. Mi favorita es una Rolleiflex de 1960 que restauré completamente. Cada pieza, cada tornillo, cada lente fue limpiado y ajustado por mis propias manos.
Los talleres de fotografía que doy para los jóvenes del barrio son mi forma de mantener la mente activa y de transmitir el conocimiento que he acumulado. Ver a estos jóvenes descubriendo la magia de capturar momentos a través de los lentes me trae una alegría que es difícil explicar. Tal vez porque para mí las cámaras no fueron solo un hobby o una profesión, fueron mi salvación. Hay una lección que siempre transmito a mis alumnos, una que aprendí de la manera más difícil. Una imagen puede cambiarlo todo. Puede contar verdades que las palabras no logran expresar. Puede revelar lo que está escondido. Puede dar voz a quien no la tiene. Para ellos es solo una lección sobre fotografía. Para mí es la historia de mi vida. De vez en cuando, alguien de Tequisquiapan me busca. Ya han venido periodistas queriendo hacer reportajes sobre el caso, investigadores estudiando violencia doméstica, incluso parientes lejanos de alguno de los hombres involucrados buscando entender, o quizás perdón. Raramente concedo entrevistas y nunca ofrezco absolución para quien no tiene derecho a pedirla, pero siempre recibo a jóvenes que han pasado por situaciones similares y buscan orientación o simplemente alguien que entienda. Para ellos, mi puerta y mi corazón están siempre abiertos. En 2015 recibí una carta inesperada. Era de un hombre llamado Gabriel, hijo de don Juvenal, el farmacéutico. Él tenía apenas 5 años cuando el escándalo estalló y su padre fue encarcelado. Creció con su madre, que se mudó a Ciudad de México después de todo, y durante años creyó en la versión que ella contaba, que su padre había sido víctima de una conspiración injustamente acusado. Solo cuando fue adulto, al investigar por su cuenta, descubrió la verdad. Su carta era un pedido de disculpas, no por su padre, sino por haber creído en las mentiras durante tanto tiempo. Nos encontramos una vez aquí en Atlixco. Fue una conversación difícil, pero importante. Él buscaba su propia sanación, intentando entender cómo el hombre que llamaba padre podía haber hecho cosas tan terribles. No tenía respuestas para darle, solo la comprensión de que la maldad humana no siempre puede explicarse, solo confrontarse. Hoy puedo decir que soy una mujer en paz. Los recuerdos todavía están ahí, claro. Hay días en que despierto de una pesadilla, sudando frío, reviviendo aquellos domingos terribles, pero son cada vez más raros. He aprendido a no dejar que el pasado defina quién soy hoy. Aprendí que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos y que incluso de las experiencias más sombrías pueden hacer una luz. Mis queridos que me han escuchado hasta aquí, si hay una cosa que aprendí en la vida, es que la oscuridad, por más densa que sea, nunca es permanente. Incluso en las noches más largas, el sol siempre vuelve a salir. Mi historia es difícil, lo sé, pero quise compartirla no para causar tristeza u horror, sino para encender una luz de esperanza para quien aún está en la oscuridad. Si están pasando por algo parecido o conocen a alguien que lo esté, quiero que sepan, no están solos. Y más importante, no es su culpa, nunca lo fue. Los abusos que sufrimos no nos definen, no determinan nuestro valor. Son actos de otras personas, actos que hablan sobre quiénes son ellas, no sobre quiénes somos nosotros. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cada mañana es una nueva oportunidad, una página en blanco donde podemos escribir una historia diferente. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Y créanme, ustedes también pueden superarlo. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Puede debilitarse, tambalearse, pero está ahí, esperando que alguien la ayude a brillar de nuevo. A veces, ese alguien es una Lidia, una persona que aparece en el momento justo. A veces es un Dario que nos muestra que podemos ser amados por lo que somos. Pero al final, ese alguien siempre necesita ser uno mismo, porque la verdadera sanación comienza de adentro hacia afuera. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí.
En los momentos más oscuros, cuando ellos pensaban que me estaban quebrando, yo solo me estaba fortaleciendo, juntando los pedazos para un día reconstruirme más fuerte. Y ustedes también pueden hacer eso. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Es justo cuando creemos que llegamos a nuestro límite que descubrimos que hay una reserva de fuerza dentro de nosotros que no sabíamos que existía. Es como aquella foto que parece arruinada, pero con los químicos correctos y el tiempo necesario, revela una imagen bella y sorprendente. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mis heridas todavía están aquí dentro de mí. No desaparecieron completamente, pero aprendí a no dejar que contaminen el presente, que envenenen las alegrías que la vida me ofrece ahora. Como una fotografía que tiene algunas manchas, pero aún así captura la belleza del momento. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme ahogado en la ira, en el odio, en la amargura y tendría todo el derecho. Pero elegí vivir, elegí crear, elegí amar. No fue fácil. Nada que valga la pena es fácil, pero fue la elección que realmente me liberó. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Y créanme, me levanté muchas veces después del escándalo, después de la muerte de mi padre, después de pesadillas que me despertaban gritando, después de la pérdida de Dario. Cada vez pensé que no podría levantarme de nuevo, pero lo conseguí, y ustedes también lo conseguirán. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta, como aquellas flores que crecen en terrenos difíciles, entre rocas, desafiando todas las probabilidades. Somos así, capaces de florecer incluso en los lugares más improbables, de encontrar luz aún en las sombras más densas. Descubrí que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Durante años, permanecí callada, creyendo que nadie me escucharía, que nadie me creería. Pero cuando finalmente hablé, incluso con miedo, incluso temblando, descubrí que mi voz tenía más fuerza de la que imaginaba. Y su voz también la tiene. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Hay tantas páginas aún por escribirse, tantos momentos de alegría y belleza por vivirse. Lo que les pasó no es el fin de su historia, es solo una parte de ella. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada día que vivo con alegría, cada momento que creo recuerdos felices con mi familia, cada foto que tomo celebrando la belleza del mundo, todo esto es mi victoria sobre aquellos que intentaron destruirme. Y esa es una victoria que nadie puede quitarme, ni a mí ni a ustedes. Antes de despedirnos, tengo un pedido especial que hacerles. Si esta historia tocó su corazón, si algo de lo que dije tuvo sentido para ustedes, por favor, compartan este video. No por mí, sino por todas las niñas, niños, mujeres y hombres que están sufriendo en silencio, atrapados en ciclos de abuso que parecen no tener fin. A veces, todo lo que necesitamos para dar el primer paso es saber que alguien ya recorrió este camino antes, que es posible llegar al otro lado, que hay esperanza. Den like, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita. Esto ayuda a que nuestro mensaje llegue a más personas que pueden necesitar desesperadamente escucharlo. Compartan ahora mismo con alguien que crean que puede estar necesitando una luz al final del túnel. Su acción puede literalmente salvar una vida. Y díganme en los comentarios una palabra que represente lo que sintieron al escuchar mi historia. Puede ser esperanza, valor, superación o cualquier otra que haya tocado su corazón. Quiero conectarme con ustedes. Quiero que sepan que estoy leyendo cada comentario, que estamos juntos en este camino. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque en algún lugar alguien está perdiendo la esperanza en este exacto momento y su acción puede hacer toda la diferencia. Gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de transformar mi dolor en algo que puede ayudar a otros. Como siempre digo en mis clases de fotografía,
La luz más bella es aquella que consigue atravesar la oscuridad.